Bienvenidas a nuestro primer episodio de mi podcast. El multinivel es para todos, pero no todos son para el multinivel. Y bueno, pues me encanta compartir contigo este espacio porque alguna vez yo me hice la pregunta de para qué era buena y en qué podía triunfar en la vida. Y mi respuesta fue el multinivel. Hoy, haciendo nuestro primer episodio, pues qué mejor que invitar a la persona que me invitó a este negocio, por decirlo así, sin darse cuenta, porque ella fue un claro y sigue siendo un claro ejemplo de que el multinivel es un negocio que funciona. Ella es Gina Vázquez. Bienvenida. Hola, ay, qué gusto y qué emoción. Yo también estoy muy emocionada de que hoy empiece este proyecto que además lo tenías ahí como guardadito. Bueno, pues sí, ya era algo que pues traíamos mucho cocinando, pero bueno, pues ya dicen que todo es inesperado, pero preciso. Y bueno, quiero empezar, Gina, con una pregunta. Existen muchísimos mitos sobre si el multinivel realmente funciona, sí, porque a veces piensan que es una estafa o que es una pirámide, y pues yo siempre les digo que esto es como los abogados, ¿no? Que hay abogados muy tranzas, pero también hay abogados que no son tranzas, ¿no? Entonces les digo, así es el multinivel, porque hay como mucha, pues yo diría que polaridad. Entonces, ¿cómo es que un contador llega a este mundo? Porque yo prácticamente crecí con el multinivel. Desde que tengo 11 años, no es cierto, desde que tengo 7 años vi cómo se hacía el multinivel y desde que tengo 11 años vivimos del multinivel. Eso es lo padre. Lo importante del multinivel es que, como bien dices, le llaman pirámide y realmente sí es una pirámide. Estafa no lo es. Estafa, sí, lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando escogemos un multinivel, llámese como la empresa como se llame, tenemos que buscar una empresa que te dé algo a cambio de lo que tú pagas. Eso es como que básico, porque el dinero fácil se va. Y entonces ha habido muchos fraudes con diferentes nombres, que el avión, que los telares, que, en fin, etc. Pero no te daban nada a cambio. O empresas que están 2 años y desaparecen, ¿no? Pero hay que entender algo. Cualquier negocio, yo tuve en algún momento un negocio que no tiene nada que ver con multinivel y pues siempre dicen que pues la mayoría de los negocios pues no, o sea, es complicado que sobrevivan después de los 2 años. Pero está súper satanizado la parte del multinivel, ¿no? Porque tu familia, lo primero que te dice es te volviste loca, ¿no? O sea, por ejemplo, mis amigas, ¿te acuerdas lo que me decían, sí, no? De verdad, vas a dejar tu carrera por vender cremitas, y pues yo les quería explicar que era más allá de vender cremitas, ¿no? Sí. Aunque sí vendemos cremitas. Sí, vendemos cremitas y esa es vamos a decir que es la base y es de donde despegamos. Y preguntando sobre una carrera, bueno, una carrera siempre será una pista de despegue, ¿sí? Si tú tienes una carrera, es una gran plataforma con la que empiezas a despegar. El que no la necesitas para ser multinivel, no necesitas tener carrera, pero qué mejor que tener esa visión que nos abre la mente y que nos ayuda a lograr nuestras metas. Entonces, uno de los principales requisitos para ser multinivel es volverse loco, aunque verdaderamente yo cuando lo empecé, pues ya era loca. Entonces, Entonces como que hiciste el match perfecto, ¿no? Porque realmente mi mamá siempre decía que cuando iba a las entrevistas de trabajo, ella a todos les decía que sí, y que luego decía, bueno, no sé nada de lo que, o sea, estoy aprendiendo las bases de la contabilidad, y decía, incluso cuando los fax, si tú eres muy joven, no vas a saber qué es un fax, pero decía mi mamá, pues ya que se iban todos, yo apretaba botoncitos para poder, pues, digamos, decir que sí sabía, ¿no? Entonces, aquí la diferencia es que tú, ¿qué dirías? ¿Que el multinivel sí es para todas? O sea, sí es para toda, bueno, en este caso, hablando más del género femenino, es para todas las mujeres, sean profesionistas, no sean profesionistas, sean jóvenes, no tan jóvenes. Es para todas, es absolutamente para todas. Pero el multinivel lo que tiene es algo muy importante, que tienes que tener un sueño, ¿sí? Un objetivo y empezar por amarte a ti misma. Ese es el reto más grande a vencer, pero eso es algo muy importante. Pero más bien dirías, es como lo primero que tendríamos que trabajar, ¿no? O sea, porque realmente no es un requisito, porque llegan a nosotros todos los días mujeres. Por eso mi lema es juntas es más fácil, porque justo una de mis consultoras, que es como le llamamos en el multinivel en el que estoy, siempre pues le daba miedo todo, ¿no? Le daba miedo entregar un folleto, le daba miedo mandar un mensaje. Hay personas que a veces nos puede llegar a dar miedo a mandar un audio, ¿no?
Entonces, justo de ahí viene esa frase. Entonces, creo que sí es para todas, pero sí, como dices tú, que tengan un sueño y que estén dispuestas a transformarse, ¿no? Porque, por ejemplo, pues al final yo creo que cuando yo en mi carrera lo poco que ejercí, pues no era necesario esa transformación. Con que yo supiera las bases de lo que estaba haciendo, que en este caso era traducir, pues era más que suficiente. Realmente a mi jefe no le importaba si yo me sentía bonita o no, si me sentía segura o no, ¿no? Y aquí, como aquí dices sí es tú, importante. Y algo también muy importante es lo que dijiste, tener disposición, creer que se puede, conocer muy bien la empresa que me voy a meter. Sí es importante conocerla, es básico conocerla, porque necesitamos saber ahora sí que a qué se dedica, qué hace, creer en el producto, y un ingrediente principal es ponerle pasión. Si tú amas lo que haces, y el multinivel, eso sí es un requisito, tienes que amar lo que estás haciendo. Porque si lo estás haciendo como último recurso, porque hay muchísima gente que entra, como último recurso no encuentra trabajo, los sueldos son muy bajos, los horarios son muy largos y las distancias para trasladarse también. Entonces, como último recurso dicen, bueno, pues voy a vender. Y entonces el bueno voy a vender bloquea automáticamente las ventas. Y luego, cuando empiezas tú a invitar al multinivel, que es el verdadero negocio, ay no, yo no me gusta tratar con gente. Entonces todos esos pequeños nos y no puedos, los tenemos que convertir en sí puedo. Como uno de los puntos que dijiste es el estar dispuesto, ahí estar dispuesto a todo lo que llegue. No es una estafa, definitivamente no es una estafa, y es muy importante que es donde mejor puedes invertir, porque tú haces una pequeña inversión y te la duplican o triplican. Sí, algo que yo aprendí cuando estuve estudiando neuroventas es que se dice que los multiniveles son emprendimientos apalancados. Esto quiere decir que tú haces una inversión mínima y realmente la empresa es la que está invirtiendo y la que está poniendo en riesgo, por decirlo así, su capital. Porque en realidad lo que uno invierte en un multinivel, pues no, o sea, cuando yo puse un negocio y ahí sí perdí, pues me atrevo a decir que pues bastante dinero, pues digamos que es súper, súper diferente. Además de que, bueno, si estás en una empresa que tiene un buen sistema, pues tendrás el entrenamiento y el acompañamiento, ¿no? Y sabes, a mí lo que me gusta, cuando empecé yo a escalar en la empresa, donde yo inicié mi carrera de multinivel, la gente me empezó a decir, ay, bueno, es que tú ya eres muy famosa y tú ya tienes mucha gente, mejor deberías de hacer tu propia empresa. Y mi respuesta siempre es, yo prefiero que otra persona sea la que traiga el producto, haga las importaciones, se encargue de contratar personal y todo. Yo realmente lo único que tengo que hacer es seducir a personas para que se conviertan en lo mismo, vamos a decir, que tengan no el mismo sueño como sueño, pero sí el mismo sueño de ascender, de logro. Eso es. Tengan hambre de logro, que digan, yo lo voy a lograr, tú dime cómo. Otro requisito bien indispensable es ser obediente. Hay que ir sobre los caminos ya trazados. Hay mucha gente que ya recorrió caminos. Entonces, de principio, pues hay que empezar a recorrer esos caminos. Ya después, cuando yo ya aprenda, bueno, ya pondré mis propias reglas, ya pondré mis propios aprendizajes. Pero de principio, hay que ser dócil y enseñable. Cuando tú eres dócil y enseñable en tu principio, es muy fácil el camino, porque ya vas caminando, haz de cuenta que te van limpiando el camino, que te van diciendo por aquí, por aquí, por aquí. Y sí, si como cuando vas a subir una montaña, que ya hay muchos caminos trazados. Exactamente, ¿no? Que ya te dicen, te pones estos zapatos, te compras estos pantalones, esta chamarra. Es exactamente lo mismo en el multinivel, ¿sí? Tienes que ir siguiendo los pasos. Por eso hay gente que llega y dice, oye, quiero ganar tanto, y tú le dices, ok, este es tu plan de trabajo, porque aunque el multinivel, como bien dijiste, toda la gente cree que es como vender cremitas, como el multinivel sí, que tú te dedicas. Es como muy despectivo de repente, ¿no? Y me daba mucha risa cuando tuvimos el negocio, ¿te acuerdas? En estos ya 14 años que tenemos en una empresa de productos de belleza, mis amigas pensaban primero que, o sea, que como que yo tenía el dinero para hacer el otro negocio, y que lo había sacado de otro lado. Y no, o sea, realmente la fuente de donde venía para invertir en el otro negocio había sido el multinivel, ¿no? Y la fuente para cerrar el mismo negocio que no funcionó, pues fue el multinivel, ¿no? Entonces eso... Y fue lo que te sostuvo. Pero es como ese mito y realidad de, pues eso no funciona, estás loca, ¿por qué lo haces, no? Y cuando empiezas a hablar de las cantidades que se generan en el multinivel, la gente, ay, no es cierto, o sea, no te cree.
no te cree, pero exactamente cuando, si te dejas consumir. Mira, una frase, y lo has de recordar, que yo siempre le digo a las personas, es dame 2 años de tu vida. Obviamente no me voy a meter en su familia, no me voy a meter en sus casas. Bueno, es dame 2 años de tu vida en tiempo. Tienes que vivir los 24/7. ¿Qué quiere decir? Las 24 horas del día voy a estar pensando en multinivel. Sí, voy a estar pensando a quién invito, voy a pensar qué estrategia, porque empiezo a despertar toda esa creatividad. Creen que es como te decía, es una actividad muy despectiva cuando es toda una profesión. Es toda una profesión muy importante que no necesitas educación. Lo que necesitas es estar atenta, sacar tus antenas, dejarte guiar, ser enseñable y tener un sueño. Eso sí es tener un sueño, porque ahí sí yo no te puedo plantear mi sueño. Hay veces que conocemos gente que tiene unas necesidades económicas tremendas y tú dices, no, ella va a ser pero sensacional. Y no, porque no es su sueño. Su sueño es vivir lo que está viviendo y es feliz con eso que está viviendo. Y bueno, yo recuerdo mis inicios de multinivel que yo quería cambiar mentalidades y no. ¿Te diste cuenta que la única que puede cambiar es... La única mentalidad que cambié fue la mía, porque yo sí auténticamente quería cambiar mentalidades y no, la primera enseñable soy yo. Sí, la primera entonces digamos que si habláramos de 3 pilares para triunfar en el multinivel, dirías que 1 es que tengas un sueño, 2 es que seas enseñable, y ¿cuál sería el tercero que consideras que es así como? Que estés dispuesta. Yo creo que sería que estés dispuesta a hacerte autodisciplinada. Porque recuerda, los japoneses lo que siempre dicen, la disciplina sustituye al talento. Eso es súper importante, ¿no? Porque de repente a lo mejor tú no fuiste tan buena para la escuela o te pusieron ciertas etiquetas y esas etiquetas a lo mejor no te llevan a avanzar, y cuando llegan al multinivel muchísima gente al principio se ríe a tu alrededor de ay, jajaja, ¿cómo vas a lograr con tus cremitas? ¿Cómo vas a lograr tantas cosas, no? Y entonces por eso se dice que las mujeres se van empoderando, pero en realidad pues es que van encontrando vamos encontrando, me incluyo, esa transformación de una mejor versión de nosotras mismas. Pero sí coincido contigo, cuando empecé a hacer multinivel que tenía 20 años, y hoy tengo pues el doble de edad, fue muy interesante sí tener ese sueño y vivirlo apasionadamente, ¿no? Entonces, y si no va, como dices tú, en la parte de la necesidad económica, ¿no? Porque muchas veces yo también lo noté conmigo y lo noté con mi gente, que muchas veces sí llegan con una necesidad muy grande económica y se mueven increíble, pero también hay otras mujeres que no tienen tanta necesidad, pero sí de trascender en su mejor versión, ¿no? Mira, la principal necesidad que necesitamos tener cuando llegamos al multinivel, bueno, no que necesitamos, más bien que traemos, perdón. Ya sé cuál vas a decir. Corrijo, es el reconocimiento. Todos, absolutamente todos al 100 necesitamos reconocimiento, pero unos, vamos a decir que en la escala del 1 al 100, pues todos, unos necesitamos el 10 y otros el 20, y así. Yo no sabía que necesitaba reconocimiento, y lo más importante que descubrí en el multinivel, si recuerdas qué es, ¿no? A mí misma. Cuando yo supe quién era, los talentos que tenía, lo que podía desarrollar, o sea, que es infinito, y además que no tienes tope, porque a pesar de que yo hoy no hago un multinivel, sigo trabajando, vamos a decir, y sigo compartiendo sueños, y cada vez que yo veo que alguien asciende de lugar y que logra un sueño y todo, bueno, es como si fuera mío, y es como si fuera una hija. Es como si fuera una hija de que la vez que se está graduando o teniendo sus 15 años, es sensacional, ¿no? Verlas y poder convivir y gozar esos mismos sueños. Creo que eso es de las cosas más ricas. Obviamente, después de los cheques. Obviamente, no los vamos a dejar de lado, porque el multinivel primero te cumple esos sueños, ¿no? Las colegiaturas. Como bien decías, nosotros ya cuántos años tenemos, casi 40 años de vivir del multinivel, y de haber empezado sin saber, eso es lo más padre, de haber empezado este negocio sin saber la O por lo redondo, porque aunque yo soy contador público de profesión, pues el contador tenemos la mentalidad cuadrada, y entonces 2 más 2, 4, 4 menos 2, 2, y entonces para mí no existía eso de los reconocimientos, los premios de puntualidad. No entendía por qué si se gana tan buen dinero simplemente en la venta. Sin embargo, entras a un mundo mágico. Yo creo que ese es el multinivel. Es un lugar mágico, y hay que encontrar nuestra propia magia. Cada una de las líderes en cada uno de los niveles tiene una magia. ¿Y ¿cuál debe ser su misión? Una de sus misiones más importantes, descubrir esa magia.
¿sí? Descubrir esa magia de tocar vidas, porque el multinivel se trata de tocar vidas, de que tú las ves que entran que a veces yo tuve líderes que apenas se habían hecho la primaria. Y que, claro, pues sus sueños eran no solamente de dinero, sino ambiciosos de educación, que hicieron bueno, ahora se llama en línea, pero antes era, ¿cómo se llamaba? En la noche lo hacían, o sea, abierta. Abierta. Y bueno, también porque entra ahí la parte de, pues ya eran más grandes, ¿no? Exactamente, entonces hacían su secundaria abierta, su prepa abierta. Entonces empiezas a descubrir sueños que no tenías. Y al descubrirte lo valiosa que eres, al descubrirte los alcances, y que vas cada ratito a esa caja que Dios te da para empezar a sacar talentos, te vas dando cuenta de todo lo que eres. Entonces, para mí, de verdad fue una magia. Le agradezco haber llegado al multinivel porque me despertó toda mi creatividad, que todavía hasta hace muy poquito decía que no era creativa, y cuando hago un repaso toda mi carrera digo, no, creo que sí soy creativa. Entonces te vas descubriendo talentos y talentos, simplemente el maquillarte, el dirigir un maquillaje, bueno, tú que les enseñas a caminar, que les enseñas a pasarela y todas esas, o sea, un montón de cosas que podemos desarrollar y que todo el tiempo estamos inventando. Por eso es el 24/7. No que las 24 horas trabajemos, sino que estemos pensando a quién invito, a quién más, qué más hago. Y entonces la clave también es magnetizarnos, o sea, convertirnos en un imán. Exactamente. Ahora, en esta parte que mencionaste, ¿qué le dirías? Porque muchas veces, pues, hay muchas mujeres que, bueno, desde chiquitas empiezan a vender, no sé, dulces, etcétera, pero a muchas llegan ya, pues, a mayores de 18 años, que a lo mejor no han vendido nada, y que, pues, es esa parte de primero vencer el miedo a acercarse a alguien, y luego el miedo a aceptar el rechazo o el no, ¿no? Entonces eso es algo que yo todo el tiempo, pues de alguna manera, no que me esté peleando, pero sí les hago mucho énfasis a mi gente de que, pues después de los nos van a venir el sí, y que si realmente es su sueño, pues que no se van a detener por esos nos. Pero sí llega un momento en el que sí me frustro, tengo que confesarlo, porque no logro con todas, como de, pues, o sea, continúa aunque esté con el no, ¿no? Porque yo les digo, si tú empiezas a prospectar diario, o por lo menos de lunes a viernes, y te pones una meta de 3 o 5 prospectos o 10 prospectos diario, ¿qué va a pasar? A lo mejor los primeros días no vas a lograr los sís, a lo mejor hasta caras te van a hacer, pero después, como estás tan conectada con tu negocio, pues empiezan a llegar los sís de una manera mágica. Pero, ¿qué les dirías? Porque yo no he logrado del todo como lograr esa, o sea, que me entiendan eso, ¿no? Porque de repente cuando ya nos ven que tenemos muchos años en multinivel y que hemos tenido ciertos logros, piensan que no pasamos y pues seguimos pasando por los nos, ¿no? O sea, es increíble, pues, o sea, les digo, yo siempre traigo un prospecto y otro prospecto y otro prospecto, ¿no? Entonces, pero bueno, mira, hay un error en la educación, no voy a decir que yo lo superé, pero que no educamos a los hijos para la frustración. No los dejamos que vivan sus frustraciones, siempre les queremos solucionar todo. Y entonces ese solucionar todo no los dejan que... Y ahí entra ya lo de la mamita de México. Exactamente, ahí entra nuestra cultura no solo de los mexicanos, sino de los latinos. Okay. Y entonces no los dejamos que se frustren, todos les queremos solucionar. Por ejemplo, recuerda que ahorita mi generación, es la de te voy a dar todo lo que yo no tuve, y se nos olvida dar lo que sí tuvimos. Y entonces, una de las cosas que sí hay que, desde como mamás y como educadoras, porque nosotros nos convertimos en educadoras con la gente, es que tienen que tener tolerancia a la frustración. Tenemos que tener esa tolerancia y sí sentirnos frustradas y sí hacer capricho. Perdón que te interrumpa, tal vez sí deberíamos dar como una clase de tolerancia a la frustración. Claro, porque, claro. O sea, fíjate que sí, a lo mejor es ahí oigan, vean cómo siempre estamos aprendiendo, ¿no? Porque yo así como que quebrándome la cabeza de cómo les digo o sea, siempre les digo, va a haber nos, y va a haber nos, y va a haber personas groseras, y... Por eso el hambre del logro. Pero realmente la tolerancia debería, o sea, sí hay que hacer una clase, ¿no? ¿Sabes una cosa? Cuando tú tienes esa hambre de logro, yo recordarás que cuando a mí me preguntaban, oye, pero ¿cómo le hiciste? Pero danos la fórmula, es que no hay una fórmula. Y además mi respuesta a mucha gente lo saca de onda, y los va a sacar de onda también hoy. Es que cuando me dicen ¿cómo le hiciste? Le dije, no sé. Les decía yo, no sé. Y entonces, ¿cómo no vas a saber? No, pero sí, había un enfoque. Espérame,
Y yo a lo que me refería es que no sabía, lo que yo sabía es que tenía un sueño. Yo sabía que del dinero que yo necesitaba ganar era para darles la vida que ustedes estaban acostumbrados, porque precisamente por eso entré al multinivel. Y entonces ese sueño me llevó a los cómo, o sea, me hablaba alguna señora y me decía, oye, ¿me acompañas a prospectar? Y yo no había prospectado. Vuelvo a repetir lo que dijiste al principio del empleo. Yo digo que sí a todo. ¿Y sabes hacerlo? Sí, cómo no. Y entonces te enfrentas al toro, como dicen. Te enfrentas al toro y dices, sí, porque además tú ya eres una líder. Y siempre somos líderes desde que nacemos, nada más que las circunstancias nos van cambiando. Pero bueno, ya eres una líder en la carrera del multinivel. Y entonces, cuando alguien se te acerca, no le puedes decir, ay, no, eso no sé hacerlo. Entonces tienes que decirle, vamos, y vamos, y la vamos a regar juntas. No se lo dices, pero vamos a regarla juntas. Entonces no falta la que es muy matemática. Y recuerdo yo cuando íbamos a abrir las plazas, decía, no, pero tenemos que vender tanto. Primero vamos a hacer venta porque tenemos que vender para la gasolina, para lo que vamos a comer, para esto, para lo otro. Entonces siempre empiezas a como dices tú. Pero entonces ves como si había un enfoque, porque de Sí, repente claro. yo les digo siempre a mis vendedoras y a mis líderes, ¿no? Que uno de los pecados capitales que tenemos es los vendedores, es que no llevamos un control, ¿no? Yo sí soy muy numérica, pero la mayoría no saben en qué se gastaron su ganancia y ya no tienen después Por para eso el damos pedido, esa capacitación. o se gastan todo el cheque, o sea, no hay esa educación financiera. Pero eso recuerda que nosotros siempre damos una capacitación de una hoja donde vas a anotar todo. Compraste unos chicles, los anotas. Diste 10 pesos de propina, los anotas. Le das al viene, lo anotas. Para que vayas viendo. Y la gente, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba después de que les dejabas que hicieran ese ejercicio una semana? Se daban cuenta, se cachaban y decían, no inventes, de aquí estoy pagando más de 10,000 pesos. Y no se daban cuenta. ¿Por qué? Porque es muy fácil que además no le damos un destino al dinero. Esa es otra cosa. Y bueno, ya hablando como se dice, en temas más elevados, pues es lograr la famosa libertad financiera. Pero acuérdate que tenemos que tener 5 libertades. Entonces, para llegar a la financiera, tenemos que tener otras 5 libertades. Entonces, es ir poco a poco, paso a paso, pero sin detenernos, ¿no? Paso a paso. Sin prisa, pero sin pausa. Exacto, sin prisa pero sin pausa. Y todos llegar a nuestro nivel. Ahora, una característica que nos pasa mucho en el multinivel es trabajar con el ego. Justo te iba a preguntar cómo estamos conectadas. Justo te iba a preguntar, yo creo que uno de las cosas que más podemos, te puede traicionar o te puede poner el pie o puede ser un obstáculo en nuestro negocio es el ego, ¿no? Porque pues eso... Acuérdate que el ego... Y más por lo que dijiste, ¿no? En el multinivel, pero no solo en el multinivel, estamos mucho por la parte del reconocimiento. Y yo siempre les digo, y la líder o consultora que te diga que no le gusta, esa es la que le gusta el triple o el cuádruple. Entonces, hay que hacer con el ego, porque muchas veces, porque ya lograste, porque ya lograste. Porque no lograste, porque no lograste. O porque traes estudios, porque traes estudios, ¿no? O sea, ¿sabes? Bueno, Como que el ego es necesario. Es algo que es necesario, viene con nosotros, pero tenemos que ver cuándo mi actitud, cuándo mi respuesta, porque acuérdense que en la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Esa frase es bien importante, no es lo que me pasa, sino lo que hago con lo que me pasa, ¿no? Que si me caigo, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Me quedo ahí tirada o me levanto? O busco la manera. Entonces es lo mismo con el ego. ¿En qué me está ayudando? ¿Esta acción me está ayudando? Porque hay veces que el ego sí me va a permitir salir adelante, ¿no? Pero ¿cuántas veces estamos peleando en eso del ego de estarnos, por ejemplo, comparando con los demás? Ya lo logró y entonces empezamos acuérdense, cuando yo no logro estar aquí y yo estoy acá, lo que empiezo a hacer es que en lugar de brincar para llegar a este nivel, ¿sí? Que es lo que hago, que empiezo a bajar a la de acá para que llegue a mi nivel. ¿Y cómo? Criticándolo, haciéndole juicios. Es que tú eres soltera, pues no tienes gastos. Pues no tienes hijos, por eso. Pues eres divorciada. Y empezamos a hacer como insultos. Y no solo por ser mujeres. Eso es del ser humano y no es de los latinos, eso es de todo el mundo. Entonces, nosotros una de las cosas que tenemos que... No tenemos. Que hay que elegir es... cultivarnos en el desarrollo humano, ¿sí? Para convertirnos realmente en unos humanos y no dejar que sea el ego el que dirija mis pasos.
sino darme cuenta cuándo es el ego el que está actuando, ¿sí? Cuándo es el ego y entonces trabajarlo, porque todo es trabajar. Áreas, son mis áreas de oportunidad. El famoso FODA son mis áreas de oportunidad, lo que tengo de bueno y lo que son mis áreas, mis debilidades, no defectos. Porque también, como luego empezamos a no lograr, la gente, primero empezamos a bajar al que ya lo logró. Y 2, empezamos a justificarnos, ¿sí? Y 3, empezamos a latigarnos. Entonces, todo eso viene unido al ego. Entonces, tenemos que trabajarlo mucho. Darnos cuenta, leer. Acuérdense que los grandes, todos los hombres exitosos, hombres y mujeres exitosos, leen, tienen que estar leyendo un libro y otro, porque estás oyendo, y ahora yo siento que es más fácil, porque con YouTube, pues ya tienes un chorro de capacitaciones, entonces ya no tienes gratis aparte. Y además gratis, ¿no? Por ejemplo, entonces la verdad, creo que hoy se nos facilitó más, así como decían, me recuerdo mucho de mis compañeras que decían, es que cuando empezamos no había más mercado, el mercado sigue siendo igual, ahora tenemos más facilidades porque tenemos este tipo de cosas, de grabar, ¿no? Y tenemos el estar oyendo los testimoniales, el estar oyendo quién lo logró, y además te admiras de la gente que lo logró, porque dices, caray, tenía menos estudios que yo, tenía menos cuestiones económicas, porque también se necesita, es un negocio, no es un trabajo. Entonces los negocios se necesita invertir. ¿Y qué es lo que hacemos al principio? Pues nos queremos gastar todo el dinero y no. Tenemos que aprender que hay que invertir. En lo primero que hay que invertir es en mi negocio, que es mi producto. ¿Sí o no? Uh-huh. Sí, bueno, sería como la renta, ¿no? O sea, como lo que es porque bueno, hay algo que luego pasa muy seguido, pues tenemos ciertos requisitos para cobrar, o sea, ciertas reglas, y entonces uno de los primeros es pues tu pedido, ¿no? Y entonces a mí me da mucha risa cuando me dice la gente, es que voy súper mal este mes, y justo les dices, ya hiciste tu pedido, y es de no. Entonces, pues obviamente, ¿cómo les vas a pedir a la gente que haga algo que tú no has hecho, no? Entonces, el multinivel, se puede, digamos, a veces contagiar o se puede contaminar con la parte de la comodidad. La comodidad a que no tengo un jefe, la comodidad de que no tengo un horario. Y entonces es ahí donde viene el compromiso contigo misma de que tú eres tu jefe y tú eres la que estás trabajando por esas metas, ¿no? Entonces puede que tengamos muchas oportunidades, ¿no? Y por ejemplo, yo he tenido que trabajar mucho con la etiqueta de, sí, pues es que todo lo tenías, ¿no? Hasta la mamá que hacía el multinivel, ¿no? Entonces, esa parte, pues te tienes que cachar en lo que tienes que trabajar, ¿no? Y yo, fíjate, algo muy curioso que le agradezco a una amiga que ya incluso ya ni la veo cuando estaba en la universidad, que ella me decía, sí, es cierto, a lo mejor tú has tenido cierto camino más fácil, pero también no solo has estirado la mano, sino más bien has sabido tomar las oportunidades. Entonces yo cuando me dijo eso, le di mucho valor a mi persona, ¿no? Porque de repente, pues, esas etiquetas que nos ponen, pues, nos pueden marcar mucho. Entonces, ¿qué vas a hacer con esas etiquetas? ¿Seguirte, como dices tú, latigando? O ya ponerte las etiquetas que mereces, ¿no? Como en el multinivel se dice que todo es posible, aunque en realidad, pues, todo es posible, ¿qué estás haciendo con esa etiqueta, no? Porque si me agarro de las circunstancias, o sea, ¿qué le dirías a las mujeres que llegan con cierta circunstancia, que puede ser una enfermedad, un esposo tóxico, no sé, con un duelo muy grande? ¿Qué les dirías? Porque se ve mucho la polaridad, ¿no? Hay personas que yo las admiro profundamente que de repente están pasando por o una enfermedad o un duelo muy, muy fuerte y que sacan lo mejor de ellas, ¿no? Y hay gente que de repente sí se deja vencer. Entonces, ¿qué le dirías a esas mujeres que sí se dejan vencer? Porque evidentemente las que están saliendo adelante, pues es porque ya trabajaron su fortaleza y no se hicieron la pregunta del por qué, sino para qué. ¿Qué les dirías? Porque todo el tiempo nos llegan ese tipo de personas, ¿no? Sí, porque es el mundo. Bueno, mira, lo que yo estás viva. Es el mundo, como decía uno de nuestros mentores. Yo creo que lo importante es, como dicen, en lugar de pedir, hay que dar gracias. Ok. Y yo creo que hay que seguir las leyes de Dios. Yo creo que esa es la manera más fácil de vivir la vida. Si tú sigues las leyes de Dios, aunque no te las sepas, como es mi caso, muy al pie de la letra, pero de verdad los 10 mandamientos, por ejemplo, es lo más sencillo que hay en el mundo, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, después a ti mismo como a tu prójimo. Y entonces ahí es el primer error, amamos al prójimo y damos la vida por el prójimo y se nos olvida amarnos a nosotros. Entonces,
empezar por amarnos a nosotros mismos, seguir las leyes de Dios, y de verdad quien verdaderamente le cree a Dios, no cree en Dios, sino que verdaderamente le cree a Dios, Él te da a manos llenas. De hecho, así siempre está Él. Bueno, pues ha sido súper padre platicar contigo, y bueno, más que estoy segura que a muchas mujeres les va a encantar escucharte. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias, mamá, por haber estado el día de hoy. Y bueno, pues nos vemos en una próxima, y esperen más episodios que van a enriquecer nuestra manera de ver el multinivel.